que me demora un poquito en llegar a casa. Eh, eh, como, como os había comentado, el día de hoy haremos un pequeño collage de todo lo que ya habíamos venido viendo a lo largo de los capítulos de base de datos, ¿no? Sabemos que a lo largo de base de datos hemos visto desde cómo transformar un enunciado en un diagrama de Chern, de cómo transformar el diagrama de Chern en un modelo relacional y después ese modelo relacional cómo normalizarlo, ¿no? La transformación de un enunciado en una base de datos pasa por estas 4 fases, ¿no? Entonces, hemos explicado cada una de ellas una por una, ¿no? Y tenemos ahí ya 3 videos en los cuales hablamos al respecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este último video, en esta última videollamada, es combinar esos 4 pasos para que de esa manera se vea de forma íntegra cómo es que pasamos de un enunciado, cómo es que pasamos de un cliente que nos dice, quiero que me diseñes una base de datos de esto, ¿vale? A cómo nosotros diseñamos la base de datos, con el objetivo de que nuestra base de datos no tenga ni redundancias ni incoherencias, ¿no? Mi objetivo era preparar 3 ejemplos, pero desgraciadamente el tiempo no me ha cundido y he podido preparar solamente un ejemplo, con lo cual es el único que os voy a explicar, ¿vale? Es un ejemplo que tiene como cardinalidades 1 en 1. ¿Estoy compartiendo imagen? ¿Estoy compartiendo No, pantalla? todavía no. A ver si Voy, me dice algo que... voy, tranquilo. Espérate, no, ahora. Bueno, no sé si te... Si no le das permiso, creo que no, ¿eh? Vale. ¿Vale? Entonces, pero lo que vamos a ver ahora mismo, tal cual, se puede aplicar a cualquier otro tipo de cardinalidad. Si tienes cardinalidad 1-1, ya sabes, extraes una clave foránea y diferentemente de en cuál de las entidades lo colocas. Si tienes una cardinalidad 1n, el valor que tiene 1 extrae el DN, extrae la clave foránea de la tabla que tiene n por cardinalidad, ¿vale? Y si tienes una cardinalidad nm, construyes una nueva tabla aparte que extraerá las claves principales de las 2 tablas madre, ¿vale? Y hará de estas dos claves foráneas su clave principal, ¿no? Entonces, eso lo recordáis todos, ¿verdad? Eso lo tenemos bastante claro, ¿no es así? Sí. Si alguien eso no lo tiene claro, decírmelo y hacemos un repaso rápido, ¿vale? Acerca de qué son las cardinalidades, acerca de cuáles son las 4 partes del proceso. Si todos lo tenemos claro, entonces vamos a resolver este enunciado, ¿vale? Recordar que en la actividad 2 habíamos resuelto el enunciado de la rosticería, un enunciado bastante largo. Sin embargo, de cara al examen nos vendrá un enunciado un pelín más corto, ¿vale? Hemos preparado este ejemplo y vamos a ver cómo se resuelve, ¿vale? Una empresa desarrolladora de programas web nos ha solicitado crear su base de datos para saber qué empleados de qué departamentos están trabajando en qué proyectos, ¿vale? Teniendo en cuenta que un empleado puede pertenecer a un solo departamento y solo puede estar implicado en un proyecto. Entonces, primera parte y muy importante, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso por el cual nosotros tenemos que pasar nuestro enunciado a desarrollar una base de datos? Es que tenemos que identificar cuáles son los elementos clave de la base de datos. Y ya lo hemos estudiado. Sabemos que los elementos clave son entidades, sean fuertes o sean débiles, atributos, todos los tipos de atributos que hemos visto, multivaluados, derivados, ¿no? Y finalmente las relaciones, ¿no? Que relaciones hemos visto 3 ejemplos, pero que normalmente se aplica 1, ¿no? Entonces, primera cosa muy importante, ¿vale? Identificar los elementos clave. Y, de hecho, el enunciado como tal, y si el enunciado no te lo indica, tú tienes la obligación de preguntárselo siempre al cliente, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos que van a determinar tu base de datos? ¿No? Entonces, aquí el enunciado ya nos lo especifica, nos lo sombrea en negrito y nos dice que nuestros elementos clave, nuestras entidades van a ser empleados, van a ser departamentos y van a ser proyectos. Estas entidades tendrán relaciones y estas entidades a su vez tendrán atributos. A lo largo del enunciado, nuestro objetivo será determinar cuáles son las relaciones y cuáles son los atributos, ¿vale? Continuamos, ya sabemos cuáles son las entidades. Entonces, vamos a ver qué más nos dice el enunciado. Nos dice, teniendo en cuenta que un empleado puede pertenecer a un solo departamento. Esto ya nos está indicando una relación, ¿vale? Nos está indicando una relación en la cual, una relación de 1 a 1 o una relación de 1 a n. Más adelante veremos qué es. Y al mismo tiempo, un empleado solo puede estar implicado en un proyecto.
Entonces ya tenemos dos relaciones. Ya tenemos una relación que nos relaciona empleados con departamentos, es decir, un empleado puede estar en un departamento o un empleado puede estar en un proyecto, ¿vale? Seguimos con el enunciado. También nos dicen que un departamento tiene una sola sucursal y que nos interesa almacenar las diferentes marcas de ordenadores con las que trabaja cada departamento. Empezamos a ver ya que nos empiezan a hablar de características de cada una de las entidades. Estas características corresponderán más adelante a los atributos. Lo veremos aquí más claro. En tanto los empleados, nos interesa poder buscar a través de nuestra base de datos su DNI, su nombre o apellidos. Nos interesa que la base de datos nos indique la planta en la que trabaja. Seguimos viendo atributos, ¿vale? Vamos a ver que para empleados vamos a identificar un atributo DNI, un atributo nombre, un atributo apellidos. Todo esto es lo que nos está solicitando el cliente que se almacena en nuestra base de datos, ¿vale? Finalmente, nos indican que cada proyecto tendrá un número de identificación. Esta vez estamos trabajando con la entidad proyecto, ¿vale? Y nos dicen que la entidad proyecto tendrá un número de identificación, tendrá un nombre propio, tendrá un cliente, tendrá un solo cliente cuyo nombre de empresa nos interesa almacenar y que nos interesa almacenar la dirección de dicho, y nos interesa también almacenar la dirección de dicho cliente, ¿vale? Leído el enunciado y entendiendo que el enunciado nos está dando esos tres elementos clave, más adelante determinaremos qué tipo de elementos son. Si son atributos, ¿qué tipo de atributos? Si son relaciones, ¿qué tipo de relaciones? Si son entidades, ¿qué tipo de entidades? Eso se determinará más adelante. Y como tal, este ejemplo es muy sencillo, ¿vale? No veremos atributos complicados, no veremos entidades complicadas. Entonces, pasamos a identificar nuestros elementos. Hemos dicho ya que nuestras entidades son departamento, empleado y proyecto, ¿vale? Hemos visto que departamento tiene ciertos atributos claves, tiene ciertos atributos que son la sucursal, ¿vale? Y nos interesa almacenar la marca de ordenadores que tiene cada departamento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que una vez determinados los atributos de departamento, toda entidad, recordarlo, necesita un elemento clave, necesita un atributo clave, necesita una primary key. Pero como ni sucursal ni marca de ordenadores me está determinando de forma inequívoca al atributo departamento, yo como gestor de base de datos estoy en la capacidad de colocarle su propio código de identificación a la entidad departamento, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho en departamento, lo haremos en empleado y lo haremos en proyectos. En proyecto, identificando cada uno de los atributos, ¿vale? En el caso de empleado vamos a tener DNI, vamos a tener nombre y apellido, vamos a tener planta en la que trabaja el empleado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en empleado podríamos haber utilizado DNI perfectamente como primary key, ¿vale? Sin embargo, para motivos del ejemplo, yo le he puesto a cada una de las entidades un ID, ¿vale? Proyecto, identificamos los atributos del proyecto, ¿vale? Nos dice que el proyecto tiene que tener un nombre propio, aquí está. Nos dice que cada proyecto tiene un solo cliente, ¿vale? Y que queremos saber el nombre de este cliente. Y nos dice también que nos interesa almacenar la dirección de dicho cliente, ¿vale? Tenemos ya pues identificados todos nuestros atributos, todas nuestras entidades. Nos ha faltado las relaciones, ¿no? Ya lo habíamos visto. Vamos a ver qué empleado está relacionado con departamento y vamos a ver qué empleado está relacionado con proyecto. Una vez tenemos identificado todos nuestros elementos, pasamos a la actividad 2. ¿La actividad 2 en qué consistía? Consistía en que con estos elementos yo tenía que graficar un diagrama, ¿vale? Un diagrama entidad-relación. Y para yo graficar un diagrama entidad-relación tengo muchos modelos, ¿vale? El que hemos estudiado específicamente en la UOC es el diagrama de Chain y es este que tenemos aquí, ¿vale? Que se hace a través de la aplicación DIA, con la cual yo represento en el diagrama de Chain mis entidades con rectángulos. Yo represento mis atributos con círculos, donde el atributo clave irá subrayado o irá pintado de negro, ¿vale? Y yo represento mis relaciones con rombos, ¿vale? Entonces, una vez tengo mi diagrama de Chain graficado, podemos ver aquí cómo se ha pasado de
de identificar los elementos al diagrama, ¿vale? Vamos a ver entidad de departamento, atributos de departamento, aquí en los círculos. Entidad de empleado, atributos de empleado, aquí en los círculos. Entidad proyecto, atributos de proyecto, aquí en los círculos, ¿vale? Y las relaciones que ya habíamos determinado. Entonces, lo que nos interesa, una vez yo tengo el diagrama de Chen graficado, es determinar las cardinalidades, ¿vale? Y las cardinalidades, por fortuna, ya nos la da el enunciado, ¿vale? Pero en caso de que el enunciado no nos dé las cardinalidades, ¿cómo voy a determinar yo las cardinalidades de la relación? Lo hago a través de preguntas de relación, ¿vale? Y son preguntas lógicas, en la cual yo voy a preguntar, ¿qué relación tiene una entidad con respecto a la otra? ¿Cuál es el número de relaciones menor y cuál es el número de relaciones mayor? ¿Vale? Eso lo voy a escribir en unos números que irán separados por 2 puntos. Lo vamos a hacer, ¿vale? Y así va a quedar mucho mejor ejemplificado. Vamos a ver entonces. Hacemos la pregunta de relación y lo hacemos primero con esta relación de aquí, ¿vale? En la cual tenemos estas 2 entidades. Por lo tanto, cogeremos primero el punto de vista de la entidad departamento y preguntaremos, un departamento, ¿cuántos empleados puede tener como mínimo? Como mínimo, hemos puesto aquí que hay un departamento que podría tener 0 empleados. Puede haber un departamento que esté vacío, ¿vale? Un departamento de programación que esté vacío. Y un departamento como máximo, ¿cuántos podrá tener? Pues como máximo puede tener muchos empleados. Por lo tanto, colocamos que tiene muchos, ¿no? Entonces, esta es una relación de 0 a muchos. Recordar que la cardinalidad en el diagrama de Chen se escribe en el lado opuesto, ¿vale? De la entidad. Entonces, esto que hemos hecho aquí, lo vamos a volver a repetir, pero esta vez desde el punto de vista de empleado, ¿vale? Preguntamos entonces, un empleado, ¿en cuántos departamentos como mínimo tiene que tener? Y el enunciado ya nos ha advertido. Un empleado puede estar como mínimo en un departamento y como máximo puede estar en un departamento, ¿vale? Otros enunciados nos dirán que un empleado tal vez puede participar en muchos departamentos, pero esta vez nuestro enunciado nos está determinando que un empleado puede estar como mínimo en uno y como máximo en uno. Entonces, para determinar la cardinalidad de esta relación, cogemos el mayor número de relaciones de departamento, que en este caso es n, y el mayor número de relaciones de empleados, que en este caso es 1, ¿vale? Por lo tanto, la cardinalidad de esta relación es de 1 a n. ¿Vale? Para que quede un poquito más claro, aunque creo que ya ha quedado bastante claro, lo vamos a hacer rápidamente con esta segunda relación, la relación empleados-proyecto, ¿vale? Empezamos preguntando desde el punto de vista de empleado, ¿vale? Un empleado, ¿en cuántos proyectos como mínimo puede estar? Un empleado puede estar en ningún proyecto, ¿vale? Pero como máximo, y el enunciado ya nos lo había advertido, como máximo un empleado puede estar en un solo proyecto. Por lo tanto, es una cardinalidad de 0 a n para el atributo empleado. Lo preguntamos desde el lado contrario, desde el atributo contrario. Y un proyecto, ¿cuántos empleados como mínimo puede tener? Un proyecto puede ser desarrollado como mínimo por un empleado, ¿vale? Pero un proyecto puede tener muchos empleados trabajando en él. Por lo tanto, es una relación de 1 a n. Cogemos los mayores valores, cogemos 1, cogemos n, y esta de aquí es una relación de tipo 1n. Una vez hecho el diagrama de Chen, pasamos a la actividad número 3, ¿vale? Y la actividad número 3 nos pedía que este diagrama de Chen lo transformemos en un diagrama relacional, ¿vale? Dependiendo de cuando vosotros trabajéis en una empresa o en otra, ¿vale? Muchas veces el diagrama entidad-relación lo haréis en diagrama de Chen o en otros tipos de diagramas, ¿vale? Sin embargo, para este ejemplo, ¿vale? Vamos a transformar este diagrama de Chen en diagrama relacional. ¿Y cómo se hace eso? ¿Vale? Pues simplemente determinamos, ¿vale? El diagrama relacional es esto que vais a ver aquí, ¿vale? Pero lo primero y necesario es hacerlo de forma textual, ¿vale? Realmente no es que sea necesario este paso, no es que sea necesario este proceso, ¿vale? Realmente vosotros podéis coger directamente el MySQL y pasar rápidamente el diagrama de Chen a este diagrama relacional. Es lo más sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa? Con objetivo de tener más de un solo modelo, ¿vale? Y con el objetivo de simplificar más adelante de cara a hacer normalizaciones, viene bien también estudiar cómo es que se grafica un diagrama relacional
en modelo textual. Entonces, saberlo, son dos modelos diferentes, ¿vale? Pero ambos modelos lo que intentan hacer es graficar lo mismo, ¿vale? Que es graficar un modelo relacional, ¿vale? Entonces, vamos a verlo primero desde la forma textual, ¿vale? La forma textual nos dice que hay tres entidades, la entidad de departamento, empleados y proyectos, ¿vale? Y cada una tiene sus UID, cada una tiene sus primary key, ¿vale? Y a la vez tiene sus atributos. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al momento de relacionarse, y ya lo hemos visto eso, al momento de relacionarse va a ocurrir cosas, ¿vale? Dependiendo de las cardinalidades. Y esto ya lo habíamos visto en la videollamada anterior. Si era la cardinalidad de 1 a 1, ¿vale? Se iba a extraer una clave foránea de una de las entidades, independientemente y indiferentemente, no nos interesa de cuál de las cardinalidades, perdón, de cuál de las entidades extraemos la clave foránea. Si la relación es de 1 a n, extraemos la clave primaria de la tabla de muchos y la transformamos en clave foránea de la tabla de 1. Y si la relación es de muchos a muchos, se extraen ambas claves primarias, pasan a ser claves foráneas de una nueva tabla y esa nueva tabla tendrá ambas claves foráneas o conjunto de claves foráneas como clave principal. ¿Vale? ¿Hasta aquí se ha entendido? Decirme si me seguís el hilo. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, perfecto. Entonces, es lo que va a pasar, ¿vale? Es lo que va a pasar. Hemos graficado, como podemos ver aquí, hemos graficado de forma textual. ¡Hola, Jordi chiquito! ¿Vale? Hemos graficado de forma textual nuestras entidades, hemos graficado de forma textual sus atributos y sus UID, ¿vale? Pero vamos a ver que aquí empleado va a tener dos nuevos atributos, ¿vale? Estos atributos no estaban antes, ¿vale? Perdonad, se me ha malogrado el mouse y tengo que ir con el... ¿Vale? Estos atributos que no estaban antes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vale? Lo que ha pasado es que la entidad de empleado ha extraído la UID de la entidad departamento y ha extraído la UID de la entidad proyecto y las ha traído como claves foráneas. ¿Para qué? Para referenciarlos en el momento en el que yo grafique mi diagrama, mi diagrama relacional, ¿vale? Y aquí ya te lo hice claramente, ¿no? Donde la ID de departamento es clave foránea y representa a departamento. Bueno, no debería ser representa, debería ser referencia. Y referencia a departamento. Y donde la ID de proyecto es clave foránea y referencia a proyecto, ¿vale? Esto mismo que tenemos aquí, ¿vale? Se puede graficar de otra forma. Se puede graficar de esta manera, ¿vale? A través de este diagrama relacional con un software llamado MySQL, ¿vale? Ahora, si me das un segundo, voy a cambiar la pila. ¿Tenéis preguntas hasta este punto? No, todo muy bien explicado, Julio. Sí. Vale. Acá están las pilas. Ninguna. Sí. Por ahora ninguna. ¿Vale? Sí, si tenéis alguna pregunta me la decís, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias, Allen. Vale, Julio. perfecto. Sí, dime. ¿Cómo puedo ser tan guapo como tú? Joder, macho. ¿Vale? Entonces, esto mismo que hemos hecho de forma textual, ¿vale? Esto mismo que hemos hecho de forma textual, ¿vale? Lo podemos graficar a través de MySQL, ¿vale? Donde vamos a ver que departamento tiene sus dos entidades, ¿vale? Y su UID. Donde vamos a ver que proyecto tiene sus dos entidades, sus dos atributos y su UID, ¿vale? Donde vamos a ver que empleados tiene su UID, tiene sus tres atributos, ¿vale? Pero que ha extraído los dos, las dos UID, uy, me queda poco tiempo, las dos UID de las otras claves. Entonces, lo relevante aquí, recordar, cuando es de 1 a n, ¿vale?
la relación de muchos es la que extrae, perdón, la tabla de muchos es la que extrae de la tabla de uno, ¿vale? Es lo único que tenéis que recordar porque realmente es lo más difícil, la 1n, ¿vale? Entonces, ¿cómo se grafica? Entonces, yo sé que cuando lo veis aquí, ¿vale? Os queda muy claro, ¿vale? Pero, ¿qué representa esto cuando las entidades se transforman en tablas? ¿Qué representa esto cuando yo empiezo a llenar datos? Cuando yo empiezo a vaciar datos en mis tablas, ¿vale? Entonces, vamos a proceder ahora a transformar cada una de nuestras entidades en tablas, comenzando por la entidad departamento, ¿vale? Mi entidad departamento tiene entonces 3 atributos, mi UID y 2 atributos, ¿vale? El atributo sucursal y el atributo marca ordenadores, ¿vale? Entonces vamos a ver que aquí tengo mi atributo departamento y empiezo a llenar datos, ¿vale? ID de departamento, le he puesto primero esta ID, luego le hemos puesto que este departamento está ubicado en Barcelona y que este departamento usa por ordenadores Asus y Mac, ¿vale? Lo mismo con el otro. El segundo departamento está en Berga y utiliza como ordenadores Mac y Lenovo. El tercer departamento está en Madrid y utiliza por departamentos Asus y HP. Entonces, lo que tiene que quedar claro aquí es que una vez una entidad se transforma en una tabla, ¿vale? Yo ya puedo distribuir los atributos en columnas y ya puedo empezar a vaciar datos dentro de los atributos, según los parámetros que yo como gestor de base de datos haya definido. Y eso lo vimos en el video anterior, que ya habíamos visto qué parámetros puedo definir. Yo puedo definir parámetros de unicidad, yo puedo definir parámetros de que no haya atributos nulos, ¿vale? Pero eso no viene al caso ahora, ¿vale? Ahora estamos transformando. Vamos con la tercera. Proyectos es un poco más de lo mismo, ¿vale? En este caso hemos definido que nuestra empresa como tal, en este momento, o en el momento en el que yo ya le he entregado la base de datos, ¿vale? Ha desarrollado 3 proyectos. A cada proyecto le ha colocado un código. A cada proyecto le ha colocado el nombre, que es el otro atributo, el nombre propio del proyecto, que es el otro atributo que habíamos definido. Cada proyecto tiene un cliente y nos interesaba almacenar también la dirección de cada cliente. Perfecto. Entonces, nuestra entidad nuestra entidad está perfectamente definida, ¿vale? Entonces, la que es realmente interesante es la entidad de empleado, porque cuando la entidad de empleado se transforma en tabla, ¿vale? Vamos a ver que tiene 2 claves foráneas, y esto es lo que nos interesa, cómo funcionan las claves foráneas, cómo las claves foráneas referencian a las entidades a las que pertenecen, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí nuevamente la entidad de empleado, ¿vale? Con sus respectivos atributos, ¿vale? Con su atributo ID, ¿vale? Con su atributo, cada empleado tiene que tener un DNI, a cada empleado nos interesa almacenar su nombre y apellido, nos interesa saber en qué planta trabaja cada empleado, ¿vale? Y aquí es donde están mis claves foráneas, ¿vale? Y mis claves foráneas lo que hacen es referenciar, ¿vale? Referenciar a las otras entidades. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a decir que el empleado número 1, el empleado David Brazofuerte, ¿vale? Y aquí estoy referenciando que el empleado David Brazofuerte trabaja en el departamento de Barcelona, ¿vale? Y que está trabajando en el proyecto E22, es decir, que está trabajando en el proyecto de Activision, ¿vale? De esta manera, yo utilizo las claves foráneas para referenciar a las otras entidades, ¿vale? Por ejemplo, el empleado Altair Ibn Lahad, ¿vale? Trabaja también en Barcelona y está trabajando en el mismo proyecto. Entonces, de esta forma y a través, y habiendo procedido de mi enunciado, habiendo procedido de haber identificado los elementos, habiendo procedido a transformarlo en un diagrama entidad-relación y habiendo procedido, después del diagrama entidad-relación, a transformarlo en un diagrama relacional, yo puedo ya decir que puedo empezar a vaciar datos en mi base de datos, ¿vale? Que dice Manuel dice jajajaja, ¿vale? Entonces, hasta aquí se ha entendido para qué es que nosotros diseñamos todo el proceso, desde el enunciado hasta el diagrama relacional, y cómo es que pasamos por cada uno de los puntos del proceso. Hola. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. ¿Sí?
¿Se ha entendido cómo una vez yo tengo un diagrama relacional perfectamente estructurado, yo puedo empezar a vaciar datos? Este es un enunciado muy sencillo, ¿vale? Entonces, yo una vez ya tengo las referencias hechas, yo una vez ya tengo las entidades construidas, las relaciones construidas, ya puedo empezar a vaciar datos, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que una vez yo tengo los modelos, ¿vale? Pueden existir, y una vez yo tengo la base de datos, yo tengo que evitar que mi base de datos, ¿vale? O yo tengo condiciones para mi base de datos. Para que una base de datos funcione de forma perfecta y no genere errores a futuro, una vez yo le entregue la base de datos a mi cliente, ¿vale? Yo tengo que evitar que mi base de datos tenga incongruencias y evitar que mi base de datos tenga redundancias. Redundancias quiere decir que un dato no se repita 2 veces en ficheros distintos. E incongruencias significa que si tengo un dato que se repite 2 veces en 2 ficheros distintos, los 2 arrojen el mismo resultado. No que cuando yo llame a ese dato, ¿vale? Me arroje, qué sé yo, por ejemplo, me arroje Berga y a la vez Barcelona, ¿vale? Quiere decir que hay una incongruencia. Entonces, para yo evitar tanto la redundancia como la incongruencia, lo que hacemos es normalizar las bases de datos. Y para normalizar las bases de datos, yo tengo internacionalmente desarrollados 6 modelos de normalización, ¿vale? Los modelos de normalización, no, 7, perdón, 7 modelos de normalización. Los modelos de normalización del 1 al 5, como el modelo de normalización Boyce-Codd y el otro con nombre propio que ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Entonces, la pregunta importante es siempre, ¿y yo tengo que hacer, que normalizar todas las bases de datos? No. Normalmente el software, ¿vale? El gestor de base de datos ya normaliza por ti. Pero lo que es realmente relevante es que tú conozcas cómo funcionan o cuáles son las bases de cada una de o las reglas de cada una de las formas normales. Porque el gestor de base de datos puede arrojar errores y de hecho va a arrojar errores. Entonces yo tengo que saber en qué consiste cada una de las reglas de las formas normales. Y lo segundo, y esto me parece que es más relevante, es que yo como gestor de base de datos no necesito aplicar todas las formas normales, ¿vale? Si una base de datos es una base de datos pequeña, tal vez con solamente aplicar 2 formas normales es suficiente, porque al ser una base de datos pequeña, no va a haber cabida a tanta redundancia, no va a haber cabida a tanta incongruencia. Entonces, ¿para qué nos sirven las otras 7 formas normales? Cuando yo tengo bases de datos increíblemente extensivas, como lo puede ser una base de datos de Google, como lo puede ser una base de datos de... Ah, perfecto. Voy, Pablo. ¿Vale? Entonces, especificado eso, ¿vale? Vamos a normalizar. ¿Vale? Vamos a normalizar esto de aquí. Entonces, para este ejemplo, hemos aplicado 3 formas normales, ¿vale? Hemos aplicado 3 formas normales. Entonces, vamos a aplicar, las formas normales se aplican en orden, ¿vale? Recordar, para yo aplicar la segunda forma normal, primero tiene que estar en primera forma normal. Para yo aplicar la tercera forma normal, primero tiene que estar en segunda forma normal. Y así de forma sucesiva. Entonces, vamos a hacerlo de forma sucesiva y vamos primero con la primera forma normal. ¿De qué nos habla la primera forma normal? La primera forma normal nos dice que todo atributo tiene que estar reducido a su forma atómica, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un atributo tiene que ser, o sea, no puede ser, cada atributo tiene que estar de una forma en la que no pueda ser descompuesto en más características, ¿vale? Y lo vamos a entender mejor con el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, y vamos a ver a quién podemos aplicarle la primera forma normal, ¿vale? Y vamos a encontrar aquí que nuestra entidad empleado tiene un atributo que se llama nombres y apellidos, ¿vale? Entonces, esta entidad nombres y apellidos está en forma atómica. Podría yo reducirlo en más atributos, ¿verdad? Yo podría separar esta entidad nombres y apellidos en hasta 3 entidades diferentes. Podría separarlo en entidad nombres, en atributo nombres, en atributo apellido 1, en atributo apellido 2, ¿vale? Y es lo que procedemos a hacer, ¿vale? A través de nuestra primera forma normal, yo lo que hago es reducir la entidad anteriormente señalada en sus formas atómicas, en una forma en la cual ya no pueda ser
en la cual ya no puede ser dividida en más entidades, ¿vale? Y eso se puede hacer de forma horizontal, pero también se puede hacer de forma vertical, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo una entidad multivaluada, ¿vale? Que es el ejemplo, por ejemplo, de... ¿Quién más hemos tenido por aquí, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, que nos interesaba también, y no lo he puesto aquí, nos interesaba también guardar el teléfono del empleado, ¿vale? Entonces un empleado podría llegar a tener hasta 2 teléfonos, o 3 teléfonos, o 4 teléfonos. Entonces, cuando yo encuentro que tengo entidades multivaluadas, ¿vale? La primera forma normal nos pide que separemos este atributo multivaluado de la tabla principal, ¿vale? Y es lo que hacemos aquí. Es decir, el atributo teléfono empleado lo separamos por primera forma normal, ¿vale? ¿Y cómo referencio yo esta nueva entidad, ¿vale? ¿Y cómo la relaciono con la entidad anterior? Lo hago llamando a la UID, ¿vale? Lo hago llamando a la UID de la entidad base, ¿vale? Y es lo que hemos hecho, ¿vale? Esto de aquí, esta tabla que tenemos aquí, la hemos pasado en primera forma normal. Esta sería su forma textual, donde hemos separado el atributo en 3 atributos diferentes, donde el atributo multivaluado lo hemos separado de la entidad principal, construyendo una nueva entidad, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí, ¿vale? Nombre y apellido se ha dividido en esos 3 atributos. Y el atributo multivaluado se ha dividido en una tabla diferente, ¿vale? Entonces, una vez está en primera forma normal, ¿vale? Vamos a pasarlo a segunda forma normal. Vamos a aplicar segunda forma normal, ¿vale? ¿Y en qué consiste la segunda forma normal? La segunda forma normal, déjame echar un poco de memoria. Vale. La segunda forma normal nos pide que todos los atributos que no son UID, ¿vale? Todos los atributos que no son primary key, tienen obligatoriamente que darme alguna característica del atributo que es UID, ¿vale? Por lo tanto, vamos a explorar nuevamente nuestros atributos, nuestras entidades, y vamos a ver cuál no cumple con la segunda forma normal, ¿vale? Y vamos a encontrar esta entidad departamento, ¿vale? Donde vamos a tener 3 atributos. Y vamos a preguntar, ¿el atributo sucursal está satisfaciendo una característica del ID departamento? Sí. Nuestra respuesta para este caso va a ser sí, ¿vale? Porque el ID departamento o el departamento está ubicado en una sucursal. ¿Y nuestro atributo marca ordenadores está satisfaciendo alguna característica de ID departamento? Nuestro atributo marca ordenadores está satisfaciendo alguna característica de ID departamento. En este caso, nuestra respuesta es no, porque marca ordenadores puede hablar acerca de distintos otros atributos. Entonces, ¿qué nos pide la segunda forma normal? Una vez yo he detectado que una entidad no está en segunda forma normal, ¿vale? La segunda forma normal nos pide que para estar en segunda forma normal, yo lo que tengo que hacer es separar el atributo que no satisface una característica de la UID, lo separo de la tabla principal, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Es decir, esta tabla principal, este atributo de aquí, lo hemos separado, ¿vale? Y para nosotros construir la relación entre la tabla principal, entre la entidad principal y la nueva entidad, voy a referenciar a través de una clave foránea, ¿vale? ¿Qué será la UID de la tabla principal, ¿vale? Y lo estamos viendo aquí, tanto de modo textual como de modo gráfico, ¿vale? Tenemos aquí que en Barcelona estamos trabajando con Asus, estamos trabajando con Mac, en Berga estamos trabajando, ¿vale? Y así.
Perfecto, pues ya lo tenemos en segunda forma normal, ¿vale? Hemos visto que nuevamente hemos construido dos entidades. Hemos visto que hemos dividido un atributo en tres atributos. Estamos evitando redundancia, estamos evitando incoherencia. Pero para asegurarnos aún más de que no hay redundancia y no hay incoherencia, ¿vale? Para asegurarnos aún más de que no hay redundancia y no hay incoherencia, vamos a aplicarle a este ejemplo una última forma normal, ¿vale? ¿Cuál va a ser? La tercera forma normal. ¿Y qué es lo que nos pide la tercera forma normal? Si lo recordáis, la tercera forma normal nos está pidiendo que un atributo no tenga dependencia transitiva con ningún otro atributo de la entidad, ¿vale? ¿Y qué es dependencia transitiva? Dependencia transitiva es cuando un atributo depende de otro atributo, pero este otro atributo a su vez no depende, perdón, pero este otro atributo depende de la UID, pero este atributo de aquí no depende de la UID, ¿vale? No sé si ha quedado claro la dependencia transitiva, en todo caso si ya lo tenéis claro vosotros. Pero la transitiva no Sí. era que una primary key, o sea, si tenemos, digamos, una primary key y dos foreign, por ejemplo, o dos atributos, estos dos atributos realmente, si tuviésemos A como primary key, B y C, B no sería que depende totalmente de A y C tiene una dependencia transitiva con A, porque sin A no puede existir C. ¿No era algo así? Vale. Sí, es Yo es correcto. que me explico fatal. No, es correcto, ¿vale? Lo voy a explicar de esta forma, ¿vale? Este es A, este es B y este es C, ¿vale? A es primary key, ¿vale? Si B tuviese dependencia funcional con A y C tuviese dependencia funcional con A, esta relación estaría perfectamente normalizada, porque ambas porque ambos atributos que no son U y D dependen de la U y D, ¿vale? Si B dependiese funcionalmente de A, C dependiese funcionalmente de B, y a su vez C dependiese funcionalmente de A, esta relación estaría perfectamente normalizada, porque nuevamente, ya por una forma transitiva, ambas dependen de la primary key, dependen de la UID, ¿vale? Pero, si B depende de A, es decir, B no puede existir si no existe A. C no puede existir si no existe B. C depende funcionalmente de B. Pero C no tiene dependencia de la UID, ¿vale? Es decir, C puede existir independientemente de la UID y su única dependencia es con B, entonces esta relación no está normalizada. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos no depende de la UID, ¿vale? Y había de hecho un pequeño juramento, que no me acuerdo, que decía algo así como que toda entidad debe depender solamente de la entidad, únicamente de la entidad, y algo así era, ¿vale? Pero esto lo que nos intenta llevar es a esta conclusión, que todas las entidades que no son UID tienen que depender de la UID. Solo de la UID y nada más que de la UID. Creo que algo así era, ¿vale? Había una memotecnia, ¿vale? Entonces, lo vamos a explicar con el ejemplo y va a quedar mucho más claro, ¿vale? Teníamos esta entidad de aquí. Teníamos esta entidad de aquí, la entidad proyecto, que tiene 4 atributos. Tiene el atributo, tiene la UID, tiene el atributo nombre, el atributo cliente y tiene el atributo dirección cliente, ¿vale? Nombre satisface una característica de ID proyecto, sí. El cliente, sí, porque cada cliente está dirigido, enfocado a un solo proyecto. Y la dirección cliente, ¿a quién está satisfaciendo? La dirección cliente está satisfaciendo al cliente, ¿vale? El cliente tiene una dirección, pero la dirección cliente está satisfaciendo a ID proyecto. No, porque a ID proyecto como atributo no le interesa la dirección del cliente. Por lo tanto, vamos a decir que aquí hay una dependencia transitiva, ¿vale? No, por lo tanto, vamos a decir que aquí hay una dependencia transitiva no satisfecha, ¿vale?
Y ahí es cuando yo necesito aplicar la tercera forma normal. Necesito aplicar la tercera forma normal. ¿Qué nos dice la tercera forma normal? Que nosotros vamos a separar de la entidad tanto el atributo que no es dependiente de la UID como el atributo al que hace referencia, el atributo no dependiente, ¿vale? Y esto, ¿cómo se explica en el ejemplo? ¿Vale? Hemos separado las entidades cliente y hemos separado la entidad dir cliente. Le hemos puesto un código y a estas dos entidades las vamos a referenciar desde este nuevo código en la entidad madre o la entidad padre. ¿Vale? Entonces yo puedo decir que el proyecto E22, que tiene como nombre propio MWF, ¿vale? Está trabajando con este cliente y está trabajando en esta dirección. ¿Vale? Esta última es un poquito más complicada, pero lo realmente relevante y la diferencia es que, a diferencia de la segunda forma normal, que solamente nos pide separar el atributo que no satisface a la UID, la tercera forma normal nos pide separar tanto al atributo que no satisface como al atributo al que hace referencia. Y esas son las tres primeras formas normales. Una vez yo he normalizado mi base de datos, lo único que queda es sintetizar mi base de datos, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Simplemente presentando los resultados. Mi base de datos, que comenzó con 3 entidades, esta vez tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades, ¿vale? Y cada entidad tendrá referenciadas sus claves foráneas. Aquí tenemos que hemos hecho una primera forma normal, ¿vale? Aquí tenemos cuáles son los resultados de haber normalizado, ¿vale? Y esto de aquí también se llevará más adelante a un diagrama relacional, y el diagrama relacional como resultado nos permitirá empezar a llenar tablas, empezar a llenar datos, que quedará como lo tenemos aquí, ¿vale? Nuestro nuevo diagrama relacional de este resultado de aquí nos permitirá llenar datos en tablas que estarán graficados de esta forma. ¿Quedó claro? Julio, yo tengo una duda. Dímelo. Ya con este ejercicio ahora ya me viene la duda. Cuando tú dices que hay que normalizar primero la primera normalización, luego la segunda y luego la tercera, ¿estás hablando de la base de datos en general o de la tabla? Es decir, porque yo pensaba que cuando hablábamos de normalizar la primera normalización, la segunda y la tercera, siempre estábamos hablando de una misma tabla. Pero con este ejercicio que has hecho tú, entiendo que es la base de datos entera. ¿A qué te refieres con una tabla? Es decir, por ejemplo, aquí, para hacer la tercera forma normal de cliente, no has hecho una segunda forma normal. O simplemente está hecha, pero no se ve. No, vale, ya te entiendo. ¿Sabes lo que ¿Vale? quiero decir? No, la normalización es de toda la base de datos, ¿Por qué? Porque puede que dentro de la base de datos, ¿vale?, haya una entidad que está perfectamente normalizada. Entonces, yo lo que busco es que toda la base de datos proceda bajo las formas de normalización, y encontraré algunas entidades que no cumplen con la primera forma normal. Por lo tanto, a esas entidades le aplicaré la primera forma normal. Entonces, cuando yo le he aplicado a esas entidades la primera forma normal, yo ya puedo decir la base de datos está en 1FN. Entonces yo a la base de datos la paso al siguiente nivel, ¿vale? Le voy a aplicar, voy a ver si ahora está en 2FN. Si encuentro entidades que no están en 2FN, ¿vale?, entonces a esas entidades les aplicaré la normalización de 2FN. Y puede ocurrir el caso de que voy a aplicar 2FN a una tabla a la que anteriormente ya le había aplicado una FN. Por lo tanto, esa tabla anterior se volverá a partir. Pero la normalización como tal es a toda la base de datos. Vale. No, pues ahora entiendo. Sí. Es decir, claro. Yo pensaba que cuando tú hacías en una tabla, normalizabas una FN, entonces podías intentar ver si se podía hacer una segunda FN.
Pero ahora entiendo que no, que cuando tú miras una base de datos, primero tienes que hacer una revisión de la 1FN. Una vez tienes esta revisión, haces una revisión a ver si en alguna se puede hacer una segunda FN y así sucesivamente. Pero que, no, Correcto. pero que si en una no has hecho una FN, no quiere decir que no puedas hacerle una segunda FN, porque a lo mejor ya estaba formalizada desde el principio. Normalmente si ya encuentras que la base de datos no necesita 1FN, es porque la base de datos ya está perfecta. Ya no necesitarás aplicarle 2FN. Es decir, tú vas a ir bajando de niveles, tú vas a aplicar 2FN según como tú veas que necesitas generar mayor congruencia o según como tú veas que necesitas evitar mayor redundancia. Sin 1FN, si no has necesitado aplicar 1FN para que la base de datos no tenga ni incongruencia ni redundancia, ya no te hará falta que apliques ni 2FN ni 3FN, porque ya tu base de datos funciona, ya tu base de datos es congruente y es sin redundante. ¿Alguna última duda para pasar al otro, a fundamentos? No, por mi parte no ha quedado todo muy claro. ¿Os ha servido? Solo por puntualizar, Julio, que creo Sí. que si tú no has conseguido hacer 1FN, es que obligatoriamente creo que por regla no puedes hacer 2FN. Creo que lo ponen en las reglas. Sí, sí, sí. Correcto. O sea, no es que esté normalmente bien hecho, es que creo que obligatoriamente si no puedes hacer 1FN no puedes hacer nada más. Correcto. No, Correcto. sí, pero yo lo que creo que decía Jordi era más lo de que Julio lo había dividido en tablas, o sea, lo había hecho en tablas y que no le quedaba claro, o sea, si lo aplicaba digamos, a todo, solo lo aplicaba a esas tablas en concreto, ¿no? Bueno, yo es que cuando hice el ejercicio de normalización, yo pensaba que primero, o sea, que sí o sí, en la tabla donde habías hecho la primera normalización, tú podías seguir, ¿vale? Y que si no habías hecho la normalización 1, no podías seguir para adelante. Pero ahora entiendo que a lo mejor, por lo que sea, por el planteamiento principal, ya está normalizada de por sí y por lo tanto podrías seguir mirando si hay una segunda forma normalizada y sucesivamente. Que a lo No, mejor hay alguna que ya está hecha como segunda. No. No, pero como dice Rossi, la normalización se aplica a toda la base de datos. No se aplica a una tabla de forma independiente para continuar con la siguiente. ¿Vale? Si la base de datos está en 1FN, pasamos a 2FN si tú lo deseas como gestor de base de datos. Y como dice Pablo, hay una regla de normalización que dice que si tú no aplicas 1FN, no puedes pasar a 2FN. Si no aplicas 2FN, no puedes pasar a 3FN, ¿vale? Por lo tanto, si tú ves que con 1FN, si tú has aplicado 1FN y ves que con 1FN, o que no hace falta aplicar 1FN, pues ya no pases a 2FN y 3FN, porque la misma norma te lo impide, ¿no? Que es una norma, pero realmente es algo lógico. Más dudas. Claro. Ahora, pues pasemos entonces, si queréis, a programación. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Cortamos aquí la grabación, Jordi, para... Vale.